La monarquía romana fue el periodo más antiguo de la historia de la antigua Roma, durante el cual el Estado romano estuvo gobernado por reyes. Tradicionalmente, comenzó con la propia fundación de la ciudad de Roma por Rómulo el 21 de abril del año 753 a.C. y terminó con la expulsión del último rey en el año 509 a.C., que dio paso a la instauración de la República. La monarquía se encuentra en el periodo arcaico del derecho romano. Este periodo abarca del año 753 a.C. al 367 a.C. Organización política durante la monarquía. Primero, para haber monarquía debe haber un rey. El rey era quien tenía la potestas. También tenía el poder de vida y muerte de todos los romanos. Él impartía justicia y creaba leyes. Era el sacerdote supremo, el jefe militar y legislador único. A continuación, las dos dinastías más importantes de la monarquía. Dinastía latina. Rómulo fue el primer rey de Roma y creó el Senado. Numa Pompilio creó la organización religiosa y también edificó el templo del dios Jano. Tulio Hostilio declaró la guerra a Alba Longa. Anco Marcio construyó el puerto de Ostia a orillas del río Tíber. Ahora la dinastía etrusca. Tarquino Prisco construyó el foro romano, el circo romano, la cloaca máxima y el templo de Júpiter. Servio Tulio dividió a la población en 5 clases según su fortuna y amuralló Roma. Tarquino el Soberbio, el último rey etrusco, fue depuesto por los patricios, quienes eran los descendientes de los fundadores de Roma. Después del rey tenemos al Senado, quien tiene la Auctoritas Patrum. Era un cuerpo consultivo que aconsejaba al rey y que participaba en el proceso de leyes. Se integraba por 100 miembros, que eran nombrados por el rey. Él los elegía de entre los ancianos más sabios de la comunidad siempre y cuando fueran patricios. A continuación tenemos al Colegio de Pontífices, quien tiene Auctoritas Prudens. Eran colegios sacerdotales. Había muchos, pero el más importante era el Colegio de Pontífices. Quien mandaba a este colegio era el Pontífice Máximo. Ellos, igual que el Senado, aconsejaban al rey, pero en materia religiosa, cayendo en lo justo en el orden humano y lo justo en el orden divino. Y por último, las asambleas populares. Dentro de estas, los romanos votaban por los reyes y también por las leyes. Esto solo si el rey lo quería así. También era donde el pueblo podía apelar a que el rey perdonara la vida. Estas se integraban por los ciudadanos libres con edad militar. Se dividía en comicios curiados y centuriados. Los curiados intervenían en testamentos y actos civiles, y después fue creado en el gobierno de Servio Tulio el comicio curiado, y este era un censo que se encargaba de dividir a la sociedad por su clase social y económica. Entendemos que la monarquía romana fue conformada por sociedades primitivas, las cuales se regían mediante las mores maiorum, que eran las prácticas y costumbres de sus antepasados. Posteriormente, aparecen las leyes regias. Estas eran emitidas por el rey, producto de su potestad, es decir, que esta monarquía era una forma de gobierno centralizada. La jurisprudencia en la monarquía romana no surgió de una fuente formal del derecho, sino de los consejos, es decir, las Auctoritas Prudens, emitidas por los pontífices. Además, que esta era la interpretación del ius civile, es decir, el derecho de los romanos, con el propósito de la resolución de los conflictos sociales. El dominado Imperio Romano Tardío comprende del 284 al 641 después de Cristo. El dominado se encuentra en el periodo posclásico. El periodo posclásico comprende del 235 al 527 después de Cristo. Organización política durante el dominado. La organización política en el dominado era parecida a la organización política de la monarquía. Emperador. El que tenía la potestas era el emperador, al igual que el rey en la monarquía. Tenía funciones legislativas, administrativas y jurisdiccionales. El primer emperador fue Augusto y el último fue Rómulo Augusto, quien fue destronado por Odoacro, líder de los érulos. Al igual que en la monarquía, continuaba en curso el Senado, sin Auctoritas Patrum. A diferencia de la monarquía, en el dominado el Senado ya no aconsejaba al emperador y ya no tenía potestas. El Senado es el alto tribunal de justicia.
Ahora en el dominado existe una burocracia imperial donde el emperador es la cabeza y guía de este y todos los funcionarios están por debajo de él. En la época del Imperio Romano tenemos como fuente del derecho al ius novum. Este fue impuesto por el emperador a partir de las constituciones imperiales, con el propósito de dejar atrás el derecho civil y el honorario que fueron impuestos en el derecho clásico, además de que a través de este él tenía como propósito imponer sus potestas para atrás el antiguo régimen. A pesar de que en la monarquía y en el imperio hay una persona que tiene la potestad total, en el imperio el Senado ya no puede aconsejar al emperador, a menos de que lo solicite, y además de que él ya no les hace caso, ya que él solamente le importa sus propios intereses. A esto, la jurisprudencia queda de lado, ya que ya no tiene el mismo valor, es decir, que ya no hay un derecho justo, ya no hay una justicia para el pueblo.